cuánto tiene que ver esta realidad dolorosa? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires es muy frecuente ver a la gente en situación de calle. Y esto relacionado con los datos de ayer que conocimos de la pobreza, de la indigencia, de las dificultades que tienen tantas familias para acceder a un hogar, y la cuestión de la inflación y cómo desde hace tanto tiempo la calidad de vida de los argentinos se va deteriorando. Claramente, Pablo. Bueno, y este caso que conocimos a primera hora de este viernes, que genera conmoción, sin duda se relaciona con la situación de pobreza que atraviesa nuestro país. Vamos a ir de nuevo en busca de los datos que compartíamos ayer, los que publicó el INDEC, que dan cuenta del cierre de la pobreza para 2022, que se ubicó en el 39,2%. Según los especialistas, no tanto vinculada al desempleo, sino al deterioro de los ingresos de los trabajadores, también a la inflación. Vamos a saludar a Juan Pablo Costa, economista e investigador del Centro de Economía Política Argentina, para analizar estos datos, pero además los propios que tienen ustedes. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Afligidos, en definitiva, también, como todos, ante estos números que duelen, claramente. Sí, sin duda. Nosotros un poco veníamos alertando, o bueno, las estimaciones que estábamos haciendo nos daban un posible incremento de la inflación, de la pobreza y la indigencia, pero fundamentalmente la pobreza, y esto muy vinculado a el deterioro de los ingresos reales, ¿sí? Por el incremento de la dinámica inflacionaria que estamos viendo más o menos desde hace un año, desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, que recordemos dispara la inflación en todo el mundo, pero en la Argentina, que ya venía con un piso importante y además con una dificultad adicional para bajar, porque digo, en el resto de los países, una vez normalizado el escenario de la guerra, los precios comenzaron a bajar, pero no es el caso de la Argentina, ¿sí? La dinámica, o sea, no se desacelera la inflación, sino que quedamos más o menos estancados, por así decirlo, en un régimen de una inflación cercana al 100% interanual. Ahora, en ese marco, nosotros estamos teniendo en este momento, estamos viendo que los productos y servicios fundamentales, o sea, los más necesarios, se están incrementando en muchos casos por arriba de ese promedio general cercano al 102% fue la última medición. De hecho, eso se refleja en las canastas, ¿no? En la canasta básica alimentaria y en la canasta básica total, que ambas crecen por arriba del promedio general de la inflación. 111 la canasta básica total y 115 la alimentaria. Es una diferencia sustancial, casi entre 10 y 15 puntos de diferencia con el promedio general. Ahora, ¿qué significa que esté incrementándose por encima del promedio general? Significa que hay un encarecimiento relativo de los alimentos, en el caso de la alimentaria, de la canasta alimentaria, y de los alimentos y otros servicios también esenciales, la ropa, algunos servicios públicos y demás, respecto a otros bienes que uno puede encontrar en la economía. Y esto es lo que se utiliza para medir la pobreza, ¿sí? La canasta básica total es la llamada línea de pobreza y la canasta alimentaria la línea de indigencia. Entonces, en la medida que esto se incremente, estos bienes, digamos, se incrementen por encima del promedio, además de incrementarse por encima del salario, ¿sí? Del salario nominal, del salario de bolsillo, bueno, evidentemente vamos a asistir a un escenario de un incremento de la pobreza. Bueno, qué preocupante eso, ¿no? Porque ha subido, pero la tendencia parece ser que va a continuar creciendo. Lo que quiero consultarte, Juan Pablo, es qué pesa más, si la inflación, el precio de los alimentos o el deterioro de los ingresos, porque la gente trabaja, pero cada vez alcanza menos. Es que en realidad eso que vos mencionás son como las tres partes de un mismo fenómeno, ¿sí? Vos tenés un incremento de precios, que es la inflación, tenés un incremento de los salarios, porque la verdad es que los salarios se incrementan, no es que no se incrementan, ¿sí? Uno antes, hace un año, quizás ganaba 50, 60 mil pesos y ahora gana
no sé, 90.000, 100.000, 110.000, es decir, hay un incremento, lo que pasa es que ese incremento en muchos casos no llega a compensar el aumento de los precios, y eso es el deterioro de los salarios reales, ¿sí? No nominales, sino los salarios reales, que es lo que acá nos importa. Y lo significativo además, y eso es un poco también lo que muestra que el problema es de salarios en este caso, vos lo mencionabas al inicio, es que todo esto se da en un contexto con una tasa de desempleo realmente muy baja, ¿sí? Prácticamente estamos en mínimos de los últimos 8 o 9 años, desde 2015 que no estábamos con tasas tan bajas de desocupación. Las tasas de empleo también están muy elevadas, es decir, que no es un problema de pobreza vinculada a la falta de trabajo y la falta de ingresos, sino que son una parte importante de la población, trabaja, tiene ingresos más o menos estables y aún así no logra llegar a comprar la canasta básica, y eso nos parece está muy vinculado a la inflación y a la dinámica de precios, por toda una serie de cuestiones, incluyendo factores externos como en el caso de la guerra. Bueno, y la sequía, ahora también. Para abonar todo esto, diremos que se han conocido los números respecto del aumento en los salarios correspondientes al mes de enero: 4,7% el promedio, 3,9% los públicos, 4,6% los privados y casi 7% lo que tiene que ver básicamente con los empleados que son cuentapropistas. Es decir, en los dos primeros casos muy por debajo de la inflación, que fue del 6%. Es la explicación de esto que está pasando, digamos. Exacto. Vos ahí diste un poquito en la tecla. En el caso del sector privado, cuando uno analiza la serie un poquitito más larga, el sector privado registrado le termina empatando la inflación en promedio. Esto que siempre, recordemos, estábamos trabajando en promedio, es decir, hay sindicatos por ahí más fuertes que en las paritarias logran negociar mejores condiciones, otros más débiles o en inferioridad de condiciones que no lo logran, pero en promedio logran alcanzar, ¿sí? Lo que pasa es que en el medio siempre van por detrás. Ahora, el sector público está un poco más golpeado, los trabajadores públicos, y fundamentalmente los trabajadores no registrados son los que acumulan una pérdida de ingresos reales cerca del 15% de los últimos años, ¿sí? Más o menos en los últimos 3 años. Esto además con el atraso del salario mínimo, ¿sí? El salario mínimo vital y móvil ahora se actualiza, pero viene arrastrando un retraso también respecto a la inflación. Bueno, y fíjense, justamente estos son los sectores más influenciados o que más impacto pueden tener, o que están siempre ahí cerca de caer por debajo de la línea de pobreza, que son los trabajadores no registrados o también aquellos que perciben registrados, digamos, pero perciben el salario mínimo vital y móvil. Y otro de los problemas también que tenemos vinculados a esto es el deterioro de los ingresos reales por prestaciones sociales. Claro. ¿Sí? Tanto la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo y otros planes como el potenciar trabajo y demás se han ido deteriorando no en cantidad, ¿no? Sino en los montos, porque los montos se van actualizando, pero quizás a un ritmo menor de la inflación. En muchos casos recordemos que la actualización está atada a la evolución del salario mínimo vital y móvil, y entonces en la medida que se atrase también el salario mínimo vital y móvil, atrasa la evolución de estas prestaciones sociales, y eso también obviamente genera menores ingresos justo en el sector que está ahí en el límite, ¿no? de la línea de pobreza, o en algunos casos de la línea de indigencia. Bueno, de todas maneras, decir que sin esas prestaciones sociales el panorama sería desolador. Sí, lógico. No, digamos, lo digo en el sentido de son necesarias, hay un esfuerzo puesto en sostenerlas, pero evidentemente quizás también es necesario, obviamente es un contexto económico globalmente complejo, porque digo, acá en el medio también está la cuestión del Fondo Monetario, que exige que se disminuya fuertemente el déficit, bueno, cuestiones que ya sabemos y todo incremento de este tipo de prestaciones es un incremento del déficit, con lo cual, bueno, ahí hay una tensión política lógicamente importante, pero hay una necesidad sin duda de fortalecer este tipo de prestaciones sociales para atender o focalizar el esfuerzo, ¿no? En este sector que es el que está más golpeado y el que está mayoritariamente empezando a bajar los escalones y a acercarse o directamente quedar por debajo de la línea de pobreza.
te quiero hacer una pregunta, pero quizás es una traición, porque te voy a pedir que sea simple y me parece que no debe ser un fenómeno fácil de resumirlo. Pero, ¿cómo opera este tema de los alimentos, que sabemos que es lo que más aumenta casi todos los meses al compás de la inflación, separando lo que es la indigencia de la pobreza, el alto impacto que tiene el costo de los alimentos para los indigentes? Mirá, básicamente, obviamente no es algo fácil para explicar en la tele así tan rápido, pero vamos a intentarlo. Fundamentalmente, la canasta, la indigencia, la forma de medirlo, también la pobreza en este caso, es por una línea, ¿sí? Lo que se hace es construir una canasta, Sí. ¿sí?, de bienes. En el caso de la indigencia es solo alimentos, es como una canasta teórica, nadie vive solo de alimentos, pero es una canasta teórica para que uno pueda ir viendo cómo evoluciona el precio. Entonces yo construyo esta canasta de alimentos que son los mínimos indispensables para que una persona pueda vivir, y esa es la canasta alimentaria, ¿sí? Si yo con los ingresos que tengo no logro acceder, no logro comprar esa canasta alimentaria, significa que soy un indigente, que estoy por debajo de la línea de indigencia, ¿sí? Por eso el precio de los alimentos es central, ¿sí?, para determinar finalmente la línea de indigencia. Cuando los precios de los alimentos suben mucho, eso puede ser compensado a través de prestaciones sociales, pero si no lo fuera, la indigencia aumentaría mucho. Y en el caso de la pobreza es algo parecido, un poquitito más complejo, porque lo que se hace es sumar a esa canasta alimentaria, se le suman otros gastos que también se consideran imprescindibles, pero no son alimentarios. El caso de la ropa, el caso de la vivienda, calzado, servicios públicos, bueno, y algunos gastos más, ¿sí?, mínimos indispensables. Y esa es la canasta básica total, ¿sí? Cuando un hogar no logra tener ingresos necesarios para afrontar la canasta básica total al precio que está hoy, por ejemplo, bueno, se considera que ese hogar es pobre, es decir, está por debajo de la línea de pobreza. Esto significa... Está buena la pregunta porque es para mostrar que es una línea teórica de alguna forma, así que lo que sirve es para mostrarnos cómo van evolucionando estos indicadores. Hay familias que a veces están en el límite y están entrando y saliendo todo el tiempo, es decir, pero ellos no se dan cuenta, la vida para ellos es igual, ¿sí? No es que cambia. Un mes puede estar un poquitito por arriba, otro mes puede estar un poquitito por abajo. Obviamente cuando hay una mejora sostenida de los ingresos, procesos de más largo alcance, de mejora de la cantidad de empleo, una mejora en los ingresos, etcétera, ahí uno empieza a ver una caída sostenida de las tasas de pobreza y viceversa, ¿no? En contextos desfavorables. Por eso la inflación es un mal que a todos nos preocupa, pero que a este sector golpea más duramente, porque no pueden compensar esa caída de ingresos y terminan quedando por debajo de la línea de pobreza. Juan Pablo, qué interesante ha sido escucharlo, más allá de que el tema sea doloroso. Gracias por tu tiempo. No, un gusto grande, hasta luego. Adiós. Un abrazo.